Vamos a dibujar una esfera asteroidal, dibujamos dos líneas ortogonales y dejamos marcado lo que sería un asteroide. Entonces hacemos las líneas que se cortan perpendicularmente y ahora con un compás cogemos una medida para el radio de una circunferencia y podemos construir el asteroide, por ejemplo, mediante tangentes, una forma rápida de construirlo. Bueno, tenemos esta circunferencia. En realidad un asteroide en el plano es una curva que tiene forma de astro, así, y está formado por estas tangentes. Cojo la misma medida, pues desde aquí hasta aquí el radio, y voy marcando puntos, por ejemplo aquí uno, otro, etc. Y les doy números 3, 4, 5, 6, etc. Bueno, pues con el mismo radio aquí hago el primero. Entonces yo tengo aquí una medida igual al radio, ¿no? Ahora vuelvo a coger así el segundo, el tercero y igual con todos. El segundo, el 2 con el 2. El 3 con el 3, etcétera, ¿no? Porque en realidad el conjunto de esas líneas definen las tangentes a la curva asteroide. O sea que esta es la envolvente del asteroide, ¿no? Entonces voy a marcar aquí el 5 y el 6, por supuesto, ya queda ahí cerca, y por último, si hago esto, me sale el punto del final. Con lo cual tengo el siguiente punto con el 4, el siguiente con el 5 y así con todos, y con el 6. Y vemos que aquí ya va saliendo el asteroide. Lo mismo si hago aquí, cojo medidas iguales. Entonces tengo esta de aquí hasta aquí, tengo la siguiente de aquí a aquí. Entonces hago la primera hasta este punto, la siguiente hasta este, la siguiente hasta uno en el medio y luego esta. Bueno, pues ahí tengo ya la curva asteroide. Bueno, un cuarto del asteroide, ya que esto habría que hacerlo de los 4 lados, y entonces tendría aquí otra curva que entra tangente por ahí, otra curva que entra tangente, y aquí lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese es el asteroide, y podríamos coger pues una circunferencia que tuviera cierta condición, que tuviera por radio exactamente pues la unidad de 4 partes. O sea, si dividimos esto, por ejemplo, en 4 partes, entonces cogemos una circunferencia que tenga este diámetro, o sea, 2 unidades, o radio 1, que es lo mismo. Pues ahora podríamos dibujar aquí, por ejemplo, la bisectriz, y veríamos que realmente la bisectriz, pues aquí me da el diámetro, porque es una curva cicloidal sobre esto. Recordamos que la cicloide es una circunferencia que se que se desplaza sobre una recta, de manera que este punto, como si una rueda tuviera pegado un papel, pues hace este dibujo, ¿no? O sea que la rueda gira y al mismo tiempo se traslada, de manera que ese punto hace esta curva, que se llama cicloide, y tiene que desplazarse sin deslizamiento, o sea, sin que haga un giro sobre sí mismo, sino que cada punto, o sea, que en realidad esto es la rectificación de la circunferencia. Digamos que si esto es 2π, pues esto también, ¿no? Y luego el punto más alto pues será este, que corresponderá lógicamente a la altura de esto, ¿no? Bueno, hay un vídeo explicado cómo se dibuja la cicloide. Bueno, pues esta sería una cicloide dentro de una circunferencia. O sea que tendría que hacer una curva que es lo que llamamos una hipocicloide, ¿no? Un tipo de hipocicloide en el cual tenemos este diámetro. Dependiendo del tamaño de la circunferencia, pues saldrán curvas distintas, ¿no? Si es más pequeña, pues este punto vendrá más hacia aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de construirlo, pero nos interesa, por ejemplo, lo que sería una figura cilíndrica a partir de esto. Entonces le damos alturas, entonces tenemos esta figura que se convierte en un cilindro asteroide, ¿no? Algo como esto. Pero ¿qué pasaría si ahora hago 3 cilindros asteroides en las direcciones de los ejes, y los
y calculo la intersección. Bueno, pues que sale una figura parecida a lo que es la esfera astroidal. Bueno, pues el astroide tiene por ecuación x elevado a 2/3 más y elevado a 2/3 igual a un número que puede ser una constante a elevado a 2/3, ¿no? Bueno, si de repente le incremento otra variable, z elevado a 2/3, tenemos lo que es la esfera astroidal. Y lo que pasa es que va perdiendo tamaño, o lo que es lo mismo. También en el plano X, en el plano Y, si entendemos en 3D, pues va a pasar esto. O sea, tenemos por un lado aquí ya en 3D el astroide, aquí volvemos a tener el astroide, y aquí volvemos a tener el astroide. No es nada fácil de intuir. ¿Qué pasa? Que en el momento en que tenemos astroides en los 3 planos principales, o sea, aquí tenemos los 3 planos de los ejes coordenados, ¿no? Voy a hacerlo solo a la mitad, así, pues de repente luego iría por ahí, iría por aquí, etcétera, ¿no? Bueno, pues de repente tenemos aquí el astroide, que continuaría por allá detrás, continuaría por allá detrás. Ahora tenemos aquí en el plano esto, ahora tenemos aquí este, ¿no? Y las secciones estas pues serán otros astroides de menor tamaño, ¿no? O sea que todas estas secciones serán astroides, pero hacia abajo pasa lo mismo, o sea que aquí tenemos otro astroide hacia allá detrás, con aquella curva allí, otro astroide, y bueno, ese es el resultado final. Vamos a ver la comparación entre este astroide, que es en realidad tenemos por las trazas o intersecciones con los 3 planos coordenados, esas figuras, y a distintas alturas, para z igual a 1, igual a 2, etcétera, pues vemos aquí astroides de menor tamaño, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente pues hago una comparativa entre la intersección de estos 3 cilindros astroidales y una esfera astroidal? Bueno, pues lo vamos a ver ahora. Lógicamente, para que se entienda mejor, vamos a darle a esto un poco de tinta, remarcamos aquí un astroide. El astroide este vendrá por detrás, ya nos olvidamos del plano coordenado, vendrá también por aquí. Entonces tenemos el del plano este, voy a llamar a este plano, este es el plano z, z igual a 0, z igual a 0. Este es el plano x igual a 0 y este será y igual a 0, por ejemplo. Bueno, pues tenemos entonces en el plano z igual a 0 tenemos este astroide, ¿no? Esto continúa por allá detrás. Esto por aquí abajo tenemos x igual a 0, viene por aquí y hace algo así. Y entonces tenemos todos estos astroides de menor tamaño hasta llegar al vértice, ¿no? O sea, este astroide, este otro, y lo mismo aquí. Este otro, este. Bueno, tenemos ya la figura al completo. Aquí tenemos el astroide y esta es la figura que queríamos representar. Podemos darle un poco con lápiz para que se vea. Entonces, a ver, buscamos un lápiz para sombrear. Aquí vemos la comparativa que existe con... Entonces sombreamos ahí un poco. La comparativa que existe de la esfera con la intersección de los cilindros astroidales, ¿vale? Entonces, damos aquí un tono en el borde y lo mismo aquí y, por ejemplo, por la parte inferior. Bueno, pues esta es la esfera astroidal. Como vemos, basta con incrementar la variable y le damos un poco de sombra. Y vamos a hacer, por ejemplo, aquí también un poco de sombra. Le damos más contraste y aquí también. Bueno, pues esa es la superficie engendrada por esas secciones en vertical, que son todos astroides que pierden tamaño hacia arriba y hacia abajo. Bueno, entonces tenemos por un lado esta figura y decíamos también que ahora volvemos a coger también las mismas trazas, pero ahora en vez de hacer astroides más pequeños en la dirección de z positivo y negativo, lo que vamos a hacer es hacer la intersección de los astroides extruidos, o sea, de astroides cilíndricos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si pensamos en un astroide
Vamos a dibujarlo ya directamente en 3D y luego deducimos sus vistas. Es más intuitivo de esa manera, ¿no? Entonces, si pensamos que ahora vamos a colocarlo, por ejemplo, de manera que vamos a colocarlo, por ejemplo, así. Bueno, esto tiene que ser una superficie cilíndrica, ¿no? Aquí tendrá que haber otra superficie cilíndrica. Y ahora entre las dos, en la dirección del eje Z, tendrá que haber otra superficie cilíndrica exactamente igual que las anteriores. O sea que es como un astroide, ¿no? Ya que visto desde arriba pues tiene esta forma, pues necesariamente en los laterales tendrá esta forma también. Por lo tanto vendrá por aquí. Aquí tendrá otro astroide, ¿no? Allí ya no se ve y ahí detrás tendrá otro astroide, o sea que esto debe bajar un poco, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Bueno, como ahí el dibujo no está muy bien hecho, vamos a hacer algo más detallado. Tenemos entonces que aquí este rombo curvo, este otro curvo, vamos a poner para que sea más claro, este que lo vamos a dejar ver por aquí así, este rombo curvo, y luego este que vendría, vamos a ponerle también la parte de atrás para este, hasta allá. Entonces tenemos este saliente aquí, este aquí, y ahora aquí abajo este, de manera que el rombo nos queda aquí, hasta aquí, y luego viene todavía la parte de abajo. ¿Por qué hay estos salientes? Bueno, pues si nos fijamos esto, visto desde arriba, pues tendremos aquí la separación entre los dos, entre este rombo y el siguiente, y la separación entre este rombo y el siguiente, ¿no? Y aquí volvemos a tener este rombo de este lado, y lo llamo rombo, es un rombo curvo, ¿no? Bueno, pues esto proyectado aquí abajo, vamos a hacer este pico más saliente, este también, ya que es una estrella perfecta con múltiples simetrías, ¿no? Y entonces al proyectar esto aquí abajo, pues nos saldrá realmente aquí este pico y este alineados, y este pico y este también alineados en una ortogonal, con lo cual sale aquí ya el astroide. O sea que esta es la proyección de esta figura, ¿no? O sea que tenemos aquí esto, esto y esto. O sea, por un lado tenemos la esfera astroidal y ahora tenemos la intersección de 4 cilindros astroidales que nos provoca esta figura, ¿no? Es una figura formada aquí por 4 rombos, debajo por 4 rombos y 4 rombos laterales, ¿no? Entonces, visto desde arriba es simplemente un astroide, porque el astroide cilíndrico pues provoca esto, ¿no? Y necesariamente aquí lo que va a aparecer es pues esta curva, cuya proyección es esto. O sea que esta curva pues sería un trozo aquí de astroide, así, con estas curvas de nivel de definición, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, lógicamente esto, si lo vemos desde arriba, pues aquí la intersección de un cilindro y otro nos provoca estas 4 líneas de intersección, ¿no? Pues habrá que marcar aquí esta línea y esta línea. Con lo cual, estas no existen, pero existen estas dos. O sea que en realidad la figura está formada por un astroide, que serían estas 4 curvas, que se ha extruido, y luego la intersección con el que viene por aquí, el que viene por esta dirección, provoca estas líneas, ¿no? Con lo cual ni esta existe. Y esa sería la proyección. Entonces tenemos el punto A, que vendría a parar aquí, A', el punto B, que vendría aquí, B', etc. Bueno, podemos poner B1, etc. Y si hacemos la proyección en alzado, pues bueno, tenemos este punto, viene a parar aquí, ahora este punto viene a parar aquí, esto viene según esta dirección, y esto viene aquí abajo, por lo tanto vendrá por aquí. Otra vez tenemos otro astroide con este vértice aquí detrás, y el punto inferior aquí. Entonces esto volvemos a tener otro astroide cilíndrico, ¿no? Nos acercamos. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo, las intersecciones que vienen dado por estas dos líneas según esta proyección. Bueno, intersección de 4 cilindros astroidales. Bueno, y si hacemos esa última proyección, pues sale lo mismo que aquí, porque tenemos esta dirección para este vértice. Esto vamos a hacer que se pegue ya aquí. Por lo tanto, está tocando aquí, levantamos una vertical, proyectamos esto, proyectamos este punto, aquí tenemos otro astroide.
Entonces hacemos este astroide, el punto este de abajo cae aquí y volvemos a tener esta cruz. Este ya lo vamos a dejar así, no lo vamos a hacer más. Y por último le damos algo de sombras. Y ahora se ve realmente la gran diferencia entre la intersección de cilindros con base de astroide y lo que es la esfera astroidal. Lógicamente esta superficie es mucho más compleja y sin embargo la ecuación es mucho más sencilla. Porque en realidad cada cilindro ya sabemos que tiene esta ecuación, entonces tendremos la figura está formada por esta ecuación más esta más esta, ¿no? O sea que siempre quitamos una variable y queda definida por esas tres ecuaciones, la intersección de esas tres superficies, ¿no? Bueno, pues terminamos, entonces este punto y este corresponderán a este. Luego tenemos estas dos líneas, ¿no? Corresponderán necesariamente a esta y a esta. Se proyectan aquí como rectas, ya que por debajo, al ser iguales, hace que sean líneas rectas, ya que las superficies son idénticas, ¿no? No puede tener cóncava una hacia arriba y si es igual la de abajo no puede ser convexa en una dirección, ¿no? Entonces deben ser iguales. Bueno, pues esta es la figura en cuestión, ¿no? Sí, como es una superficie radiada, podríamos hacer líneas que la definen, mientras que esta no. Esta es una superficie formada por curvas de astroides, sus secciones son esos astroides, mientras que en esta, pues sí, esta podríamos hacer líneas de definición, pues todas estas, por ejemplo. Líneas rectas, ya que es reglada. Aquí igual, líneas rectas, ya que es una superficie cilíndrica. Entonces todas estas, lo mismo. Aquí otra vez, líneas rectas. Y así con todo. A ver, líneas rectas tenemos en las direcciones de las proyecciones de los ejes. O sea que en realidad esto es una línea recta, esto es otra línea recta, etcétera, igual que estas, ¿no? Y ahora, en estas direcciones, pues tenemos que volvemos a tener, por ejemplo, en la dirección esta, o sea, esta ya la tenemos, estas también son líneas rectas, por ahí, ¿no? Líneas rectas, ¿no? Y ahora, estas son líneas rectas, pero ojo, aquí hay una equivocación, líneas rectas en vertical, o sea que este punto cae aquí, y aquí tenemos una vertical, otra. Estas son las líneas rectas. O sea que es una superficie cilíndrica en esta dirección. También esta de aquí son líneas rectas en vertical, ya que aquí tenemos que es la superficie cilíndrica que sube hacia ahí arriba, ¿no? Entonces estas son líneas rectas también. La que de aquí atrás, pues también esto de aquí un poco y luego baja, pero aquí vuelve a haber otra superficie cilíndrica. Nos dejaría ver ahí a lo mejor parte de... O sea que este es una curva, se vería cóncava hacia este lado aquí. Bueno, cóncava convexa depende de la orientación, pero bueno, lo que quiero hacer ver que esto en realidad es una superficie cilíndrica, por lo tanto ya podríamos marcar aquí todas estas direcciones para la superficie cilíndrica, todas estas generatrices, ¿no? Mientras que las directrices, pues tenemos es esta línea, esta y esta, que es la intersección de los dos cilindros, ¿no? Tenemos este cilindro que viene por aquí y que sigue esta dirección, por eso decíamos que estas eran las generatrices, ¿no? Y luego corta a este otro cilindro que viene dado por todos estos puntos, sus generatrices, provocando aquí esta intersección, pero ahora las líneas que vienen aquí en vertical hace que las generatrices adopten esta forma, ¿no? Y luego la figura es simétrica a partir del plano meridiano que pasa por estos 4 puntos, voy a llamarlo C y voy a llamarlo D, ¿no? Bueno, pues tenemos el punto A sub 1, aquí A sub 2, ¿no? Aquí el punto D, aquí el punto D sub 2, ¿no? Aquí este punto lo voy a llamar, por ejemplo, punto M. Entonces tenemos aquí abajo, por debajo no se vería, esto sería el punto M sub 2, ¿no? Aquí arriba el punto S, aquí S sub 2 y aquí S sub 1, ¿no? Vale. Y por último, estos puntos de intersección, como vemos, corresponde a este, el punto P. Entonces tenemos aquí el punto P sub 1, ¿no? Y corresponde aquí a este punto. Entonces este punto corresponde a este, P sub 2, ¿no? Luego este punto es el B, y así con todos, B sub 2, este ya se vería por ahí abajo, ¿no? Bueno, por último ya para que se entienda esto, pues no es fácil de entender, vamos a dar un poco más de sombra, entonces tenemos aquí la superficie con esa concavidad, vamos a darle aquí oscuridad a este plano que entra y
Lo mismo aquí a este, por ejemplo. Entonces vamos a diferenciar aquí un poco, con lo cual ya tenemos ahí. Entonces, bueno, tenemos por un lado el astroide, que ya hay otro vídeo explicando cómo se dibuja y alguna propiedad, que al cabo pues es esa curva engendrada en este caso con tangentes, en el otro vídeo no va con tangentes, va por otro método. Tenemos luego la intersección de tres cilindros astroidales que nos provoca esta superficie y vemos la diferencia con la esfera astroidal, ¿no? Y esos son los tres objetos de este vídeo, ¿no? Por un lado la forma plana que genera estas superficies tan caprichosas, ¿no? Entonces fijaros que es como una especie de rombo con curvatura, ¿no? Y ese rombo se repite a lo largo de 4 partes aquí. Luego aquí está en una posición vertical, aquí en una posición apaisada horizontal y abajo pues vuelve a estar como esto pero hacia abajo, ¿no? Con lo cual ahí tendríamos también esta línea hacia ahí abajo, etcétera, ¿no? Y estas serían las generatrices. Mientras que aquí las generatrices las voy a marcar así, ya que al principio las habíamos hecho en otra edición, ya que estas superficies suben en vertical, ¿no? Esto también sigue esta edición, o sea que aquí tendríamos formas perfectamente cuadradas, ¿no? O sea, está formado por cuadrados. Aquí vuelve a haber otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado y así con todo. Otro cuadrado. Aquí empezamos otra vez con cuadrados. Otro cuadrado, otro, etc. Y lo mismo aquí detrás otro. O sea que es una pirámide así, con curvatura, ¿no? Y lo mismo aquí y aquí. O sea que en estas caras se podrían poner pirámides, pues 4 pirámides aquí laterales y otra arriba y abajo. O sea, es un cubo al que se aumentan realmente esas pirámides, ¿no? Entonces esa sería la solución final, ¿no? O sea, estas pirámides puestas en cada una de las 6 caras, obtendríamos entonces esas 6 pirámides sobre las caras que provocan esto. Y por supuesto esta cara y la cara de la otra pirámide pues es en realidad una misma superficie que corresponde a este contorno, ¿no? Bueno, pues ese es entonces la intersección de 3 asteroides, 3 cilindros asteroidales y luego lo que se llama esa esfera asteroidal que correspondería a esta superficie, ¿no? Bueno, este es quizás el más complicado de intuir, el otro pues bueno, ya resulta más sencillo, ¿no? Y bueno, ya vimos que la ecuación era igual que la ecuación del asteroide, pero le aumentamos una variable. Mientras que en este caso pues tendríamos, queda definido por los 3 cilindros y cada cilindro pues este será uno con xy, otro por ejemplo con zx y otro con zi, ¿no? Con lo cual quedaría así la intersección de esos 3, nos definiría ese volumen, esa superficie para estas 2 figuras, ¿no?